Bienvenidos al canal, soy Luis Villamizar. Se evalúan aquí dos integrales complejas, una directamente y la otra utilizando el teorema de los residuos sobre contornos cerrados. Ejemplo, evalúe las integrales complejas a la integral sobre la curva cerrada C de módulo de z al cuadrado más 2 por z conjugado sobre z menos 2 diferencial de z con C la curva definida por módulo de z menos 2 igual a 1. Y B la integral sobre la curva C cerrada de seno de z sobre z por e a la menos z menos 1 y por z más j pi diferencial de z con C la curva definida por módulo de z menos j por pi igual a 4 tercios por pi. La función f de z igual módulo de z al cuadrado más 2 por z conjugado sobre z menos 2 no es una función analítica, por lo que la integral de línea de la función f de z sobre la curva c definida por módulo de z menos 2 igual a 1 la debemos calcular siguiendo la trayectoria descrita por esta. Una parametrización para esta curva viene dada por z de t igual 2 más e a la j por t con t entre 0 y 2pi. Se muestra la curva cerrada C orientada en el sentido contrario a las agujas del reloj. Esto es la circunferencia con centro en el punto 2, 0 y radio 1. Y una parametrización para esta curva definida por z de t igual 2 más e a la j por t con t entre 0 y 2pi. La integral compleja de línea de f de z sobre la curva cerrada C orientada en sentido contrario a las agujas del reloj con C definida en forma paramétrica por z de t y t entre a y b por definición es igual a la integral entre a y b de f en z de t por z' de t diferencial de t. Con z de t y z conjugado de t y dado que el módulo de z al cuadrado es igual a z por z conjugado, f de z la podemos escribir como z por z conjugado más 2 por z conjugado sobre z menos 2. Y esto es igual, factorizando, a z más 2 por z conjugado sobre z menos 2. Por tanto, f en z de t es igual a z, que es 2 más e a la j por t, más 2 por z conjugado, que es 2 más e a la menos j por t. Y z menos 2, al pasar este 2 al lado izquierdo de la igualdad, es e a la j por t. Realizamos esta suma y luego al multiplicar, f en z de t es 9 más 4 por e a la menos j por t más 2 por e a la j por t. Y esto dividido entre e a la j por t. Además, z' de t es j por e a la j por t al derivar a z de t con respecto a t. Sustituyendo, la integral de f de z diferencial de z sobre la curva c orientada en forma positiva es igual a la integral entre 0 y 2pi de f en z de t multiplicado por z' de t diferencial de t. Simplificamos, sacamos esta j fuera del signo de la integral y al integrar y evaluar esto es igual a j por 18 por pi. Con f de z, una función analítica salvo en un número infinito de polos, su integral sobre la curva C orientada en sentido contrario a las agujas del reloj por el teorema de los residuos es igual a j2pi por la sumatoria de igual a 1 hasta acá de los residuos de f de z en z sub i, siendo z sub i los finitos polos de f de z en el interior de la curva C. Las singularidades de f de z que son polos corresponden a los valores donde q de z es igual a 0. Donde nos queda entonces que z es igual a 0, e a la menos z menos 1 igual a 0, aplicando la fórmula de Euler, z es j por 2 por k por pi con k perteneciente a los enteros, y z más j pi igual a 0. Por tanto, obtenemos los polos en z sub 1 igual a 0, z sub k igual j por 2 por k por pi con k perteneciente a los enteros, infinitos polos, y z sub 3 igual a menos j por pi. Se muestra la curva C, la circunferencia con centro en 0pi y radio 4 tercios por pi, y la región encerrada por esta curva. Para aplicar el teorema de los residuos debemos determinar cuáles polos de f de z están en la región encerrada por la curva C. Comenzando con el polo en z sub 1 igual a 0, este está en la región encerrada por la curva C. Y para los infinitos polos z sub k igual j por 2 por k por pi están en la región encerrada por C, lo que corresponden al valor de k igual 0 y k igual 1. Y el polo z sub 3 igual a menos j por pi está fuera de la región encerrada por la curva C. Por el teorema de los residuos, el valor numérico de la integral de f de z sobre la curva C orientada en sentido positivo es por tanto j2pi por el residuo de f de z en z igual a 0 más el residuo de f de z en z igual j2pi.
Para determinar el orden del polo de f de z en z igual a 0 se aplica la regla de los cocientes. Para ello debemos determinar tanto el orden del 0 de p de z como de q de z en z igual a 0. Para determinar el orden del 0 de p de z en z igual a 0, la evaluamos en ese punto para verificar que en z igual a 0 p de z tiene un 0. Para determinar el orden de este 0, derivamos sucesivamente p de z evaluándola en z igual a 0 hasta encontrar una derivada diferente de 0. El orden de esa derivada me proporciona el orden del 0. Así que p' de 0, que es el coseno de z evaluada en z igual a 0 igual a 1, es diferente de 0. Por tanto, p de z igual seno de z en z igual a 0 tiene un 0 de orden 1. Para simplificar el cálculo del orden del 0 de q de z en z igual a 0, q de z la escribimos de esta manera, porque en f de z es esta expresión la que me proporciona el 0 en su denominador. Y en efecto, q de 0 es igual a 0, derivamos una vez, evaluamos en 0, seguimos teniendo 0, y al derivar por segunda vez y evaluar en 0, esto es igual a menos 2, diferente de 0. Tenemos entonces que q de z en z igual a 0 tiene un 0 de orden 2. Aplicando la regla de los cocientes, el orden del polo de f de z en z igual a 0 es igual al orden del 0 de q de z en z igual a 0, que es 2, menos el orden del 0 de p de z en z igual a 0, que es 1. Por tanto, el orden del polo de f de z en z igual a 0 es igual a 1. Esto es, tenemos un polo simple. El residuo de f de z en z igual a 0, al aplicar la expresión que me permite calcular el residuo de un polo simple, me queda como el límite cuando z tiende a 0 de z por f de z. Simplificando esta z y aplicando el límite cuando z tiende a 0, esto es igual a 0 sobre 0. Para eliminar esta indeterminación y simplificar el cálculo, separamos en el producto de dos límites, porque este es el que me produce la indeterminación. Aplicamos la regla de L'Hopital y el límite cuando z tiende a 0 de esta expresión es menos 1 y el límite cuando z tiende a 0 de esta expresión es 1 sobre j por pi. Así que esto me queda menos 1 sobre j por pi. Multiplicando de arriba y abajo por j, esto lo podemos escribir como j por pi a la menos 1. Para determinar el orden del polo de f de z en z igual a j a 2pi, buscando simplificar cálculos nuevamente, f de z la escribimos como seno de z sobre z por z más jpi sobre e a la menos z menos 1, porque en esta expresión es donde f de z tiene un polo en z igual j a 2pi, y esto es igual a p de z sobre q de z. Evaluando p de z en j a 2pi, teniendo en cuenta que el seno de j por y es igual a j por el seno hiperbólico de y, esto es diferente de 0. Por tanto, p de z en z igual j a 2pi no tiene 0. Para determinar el orden del 0 de q de z en z igual a j a 2pi, comenzamos evaluando q en ese punto y verificamos que en efecto en z igual a j a 2pi, q de z tiene un 0. El orden de este 0 se obtiene al derivar q y evaluarla en j a 2pi. Esta derivada evaluada en j a 2pi es igual a menos 1, que es diferente de 0. Por tanto, en z igual a j a 2pi, q de z tiene un 0 de orden 1. Y con p en j a 2pi diferente de 0, f de z en z igual a j a 2pi tiene un polo simple. Para obtener el residuo de f de z en z igual a j a 2pi, utilizamos esta fórmula alterna, que solamente puede ser aplicada siempre y cuando el polo simple de f de z sea generado por un 0 simple en su denominador. Sustituimos, derivamos y evaluamos, y esto es igual a j por el seno hiperbólico de 2pi sobre 6 por pi al cuadrado. El valor numérico de la integral pedida, sustituyendo los valores encontrados para estos residuos y simplificando, es aproximadamente menos 30.408. Si te ha gustado la presentación, suscríbete al canal, da un me gusta y activa la campanita. Hasta la próxima.